os voy a contar tres cosas. Una, por qué promovimos este proyecto hace ya algunos meses, por qué nos embarcamos en unir a asociaciones empresariales con centros educativos en una empresa que hace tecnología pero que trabaja muy cerca de la educación. Ricardo ha sido profesor durante muchos años, el ponente, y Luis, que también participa en este proyecto, ha sido profesor durante mucho tiempo. Uno de filosofía en el ULLAR y otro de música y musicología. Os voy a explicar el por qué, porque eso nos permitirá también generar el marco, el paisaje, que permita luego todas esas charlas que van a dar los profesores, que son los verdaderos protagonistas de este proyecto, pues incluirlas dentro de ese porqué, ¿no? Luego, el título de la ponencia es un poco esotérico, ¿no? Esto de la web semántica y el empleo. ¿Qué es la web semántica? Voy a intentar explicaros qué es la web semántica, mínimamente, y cómo influye en el empleo, ¿vale? Y finalmente, voy a hacer una referencia a cómo aprendemos en la actualidad. Y voy a retomar algunas palabras que ha dicho Carlos cuando habla, que es una constante y una permanente, de que el empresario busca gente que trabaje en equipo, que tenga iniciativa y que comunique. Y entonces, cuando uno pasa por el sistema educativo desde los 6 años hasta los que sean, 20 y tantos, o en formación profesional 20, 22, quizás la pregunta es cuánto tiempo dedicamos a comunicar, a presentar proyectos, cuánto tiempo dedicamos a trabajar en equipo y cuánto tiempo dedicamos a generar iniciativa, ¿no? A preguntar, a debatir, a reflexionar, a hacer una escuela quizás más socrática, ¿no? Bien, la primera idea, ¿por qué este proyecto? Estamos en un país con un 20 y tantos % de paro y un 50% de paro juvenil. Es decir, las expectativas no son muy buenas, ¿no? Es decir, 1 de cada 2 de los que estáis aquí posiblemente no tengáis un empleo, porque la situación es difícil. Entonces, habrá que salir de España, habrá que buscar vías para generar tu propia empresa, y ahí muchos de los proyectos de las administraciones públicas y de asociaciones empresariales viran y se dirigen hacia apoyar el autoempleo, ¿no? Como manera de conseguir salir de esta situación. Difícil cuando quizás no se han trabajado herramientas como la iniciativa, va a ser complicado, o la comunicación o el trabajo en equipo, pero bueno, va a ser difícil. Y por un lado eso, por otro lado teníamos datos que nos decían, corroborados por estas encuestas que han aparecido, que el 80% de los chavales estáis en Twenty, casi todos a los que os preguntemos estáis en Twenty o en Facebook, y seguramente estáis todo el día con el WhatsApp comunicándoos, ¿verdad? Entonces, la idea era, bueno, si estáis utilizando las redes sociales y si tenéis una vida digital cada vez más amplia, ¿cómo impacta esto en la educación? Porque quizás cuando entréis en la escuela todo eso no aparece y la reflexión era, en un proyecto además de innovación educativa, si eso debería aparecer de alguna manera. Es decir, si cabía la posibilidad de que la identidad digital o trabajar competencias digitales tuviera sentido en este marco tan complicado y en esta situación económica. Bueno, ahí que se pusieron un conjunto de profesores a los que muchas veces se juzga de manera poco, creo, honesta, para remangarse y de más forma voluntaria, pues, y sin muchas veces saber cómo ni por qué, empezar a trabajar y a pensar que quizás en su asignatura de formación y orientación laboral y la asignatura de IE, Empresa, Iniciativa Emprendedora, quizás sería posible pensar que esa asignatura no solamente tenía que recoger aspectos relacionados con cómo presentar un currículum o cómo afrontar una entrevista o cómo trabajar determinadas habilidades personales, sino también cómo incorporar en cierta medida la reflexión sobre quiénes somos en Internet. Un poco al hilo de lo que comentaba Ricardo al principio, ¿no? ¿Qué publico y qué no publico? ¿Qué hago o no hago en las redes sociales? ¿Qué pienso o no pienso cuando estoy haciéndolo? Porque mucha gente tiene la sensación de que cuando está publicando cosas en Twenty o en Facebook y tal, eso no va a salir de ahí, pero como reflejaba Ricardo, no hay derecho al olvido, esto es un territorio comanche, y eso sale y reverbera y bueno, y queda, ¿no? Entonces, bueno, había una parte que ya se está tratando, que es la reflexión sobre los peligros de las redes sociales, ¿no? Hay mucho, bueno, ya empieza a haber muchas jornadas, muchas charlas sobre bueno, cuáles son los peligros de las redes sociales, cómo guardar la privacidad, cómo, bueno, pero hay oportunidades también, es decir, hay posibilidades de trabajar una identidad digital desde centros de formación profesional que demuestren lo que yo sé hacer, porque como decíamos, los títulos a veces son insuficientes, ¿no? Titulado en grado superior en no sé qué. Bueno, pero usted, esto es como lo de inglés en España, ¿no? Inglés que tipo medio, avanzado, bueno, no, usted hábleme en inglés y veré si sabe o no inglés, ¿no?
titulado grado superior en no, vamos de carrocería, ¿no? Vamos a un coche y a ver si sabe sacar un bollo, pintar, ¿no? Peluquería, bueno, pues hágame los peinados y, es decir, hay una manera, y en este caso hay gente que lo está empezando a hacer, de trabajar la identidad digital o de construir una reputación o una identidad digital en la red, que también sirve para muchas cosas. Cuando Beatriz exponía el caso de, bueno, parte de los ejemplos que ha puesto, esos ejemplos que además citaba la fuente, ¿no? De Yo Oriento, es un tema interesante, un portal interesante, Yo Oriento, Manuel Alcántara. Manuel, que había sido durante muchos años orientador laboral, empezó a exponer y a compartir en Internet gran parte de las cuestiones que sabía. Y eso le ha generado luego muchas satisfacciones personales y profesionales, ¿no? Y mucha gente que agradece lo que comparte en Internet, y profesionales porque es invitado, como podéis imaginaros, a ponencias, charlas, porque se sabe que sabe de lo que está hablando, porque lo publica todos los días, ¿no? Entonces hay una máxima esta de que en Internet eres lo que compartes y en Internet demuestras. Y Javier Zelaya decía el otro día que Internet es una gran manera de eliminar todo lo que no tiene valor. Es decir, en Internet uno se expone, eso deja de ser opaco, deja de estar bajo un cargo, bajo un título, que muchas veces no dice nada, en empresas, en instituciones, para demostrar lo que sabes hacer, verdaderamente haciéndolo, ¿no? El aprender haciendo. Entonces, bueno, en ese contexto hubo un conjunto de profesores, un conjunto de centros que empezaron a funcionar, y que luego contarán las experiencias que hemos tenido. Pero sí que nos parecía interesante, como os digo, pensar en que la identidad digital o las prácticas que uno hace en Internet tienen que servir también para construir esa identidad y para, en un momento dado, poder ser un elemento clave para la empleabilidad. A veces nos decían, bueno, pero es que con esto, ¿quién va a encontrar empleo? ¿Quién va a encontrar...? Bueno, no, esto no es una varita mágica, ni es la piedra filosofal, ni nada por el estilo, pero sí que, bueno, tenía y tiene esa razón de ser, y yo creo que los centros lo han visto interesante, y ya en las asignaturas de formación y orientación laboral se empiezan a hacer ejercicios como, bueno, construye tu propio videocurrículum, ¿vale? O empieza a hacer un conjunto de biografías profesionales, cuéntame tu historia, piensa en quién eres, es decir, si en 3 minutos yo tengo que hacer el esfuerzo de, entre comillas, venderme, ¿qué digo? Eso es un ejercicio tremendo. Es casi jesuítico esto es lo de Loyola, ¿no? Oye, ¿quién soy? ¿Y qué hago? ¿Y qué puedo ofrecer a los demás? ¿No? Entonces, bueno, esto tiene una carga de profundidad tremenda, pero el pacto tácito era, yo hago como que enseño, tú haces como que aprendes, el alumno, bueno, a ver cómo apruebo esta asignatura y me dan el título y salgo ya a funcionar, ¿no? Estoy caricaturizando, ¿no? Pero bueno, entrábamos en esa lógica, ¿no? En pensar cómo la identidad digital podía empezar a activar determinados pensamientos, determinadas reflexiones, tanto de los alumnos como de los profesores. Ya os contaré en ellos que también han sentido ahí ese acercarse a algo que era, en principio, desconocido. ¿Qué es la web semántica? Como habéis visto, surgen como setas y champiñones miles de aplicaciones que permiten generar un currículum, que permiten intercambiar demanda y oferta de empleo. Algunos se han hecho fuertes, grandes, y está Infojobs, está LinkedIn, está una serie de portales. Cuando hablábamos con la gente, no solamente de formación profesional, sino gente universitaria, era muy curioso porque muchos de ellos nos decían que no conocían LinkedIn. Rubén y compañeros íbamos a dar charlas en las universidades y, pese a que estaban, bueno, un montón de horas en Internet, nadie conocía LinkedIn, que es el portal más, digamos, con mayor masa crítica, y donde, bueno, esa gente, quizás en un entorno ya más profesional, está intentando, está vendiéndose, en definitiva, ¿no? Porque mucho es trabajos, bueno, de freelance o trabajos autónomos, ¿no? Pero mucha gente desconoce qué es LinkedIn, ni se ha planteado nunca de inicio hacer un currículum en LinkedIn, ¿no? Y así con muchas otras herramientas. Surgen infinidad de utilidades y de herramientas. Hoy día se publica más en Internet de lo que se publicaba hace 5 años en un año completo. Es decir, hoy la cantidad de datos que todos nosotros hemos volcado en Internet es inmensa. Todo el mundo está escribiendo en Facebook, en Twitter, en Twenty, Bueno, la cuestión es, ante esa infinidad de datos, ¿cómo los gestionamos? Esa es la gran pregunta, ¿no?, que empieza a hacerse. Porque uno es insignificante en Internet. ¿Cómo pongo mi mensaje en algo que crece de forma exponencial? ¿Vale? Ahí es donde entra el concepto de web semántica. La web semántica, que todavía suena muy esotérico, muy en los márgenes, es, en definitiva, una web más inteligente, ¿vale? Sería una web que permite comprender a las máquinas
no solamente el formato, el HTML, el formato en el que están hechas todas las páginas, sino el contenido de lo que ahí se publica. De tal forma que cuando alguien introduce un nombre y 2 apellidos y genera un currículum, una biografía en una herramienta semántica, los buscadores están comprendiendo que Pablo, por ejemplo mi nombre, ya no es un conjunto de caracteres donde yo no entiendo nada, P-A-B-L-O, sino que es el nombre propio de una persona que se llama Pablo, que se apellida Hermoso de Mendoza, que trabaja en no sé qué, no sé cuánto. Eso lo entiende. Digamos, la web semántica, entre comillas, permite entender todo eso, de tal forma que un buscador, el buscador tótem, ¿no? Google, lo sitúa arriba, lo sitúa en una posición relevante, en la primera página, digamos. Porque de nada te sirve muchas veces generar un currículum o generar un blog o hacer determinadas cosas si no lo ve nadie. La manera de verlo actualmente es que los buscadores, y sobre todo Google, que es donde buscamos el 80 o 90% de los españoles, pues te lo posiciona en la primera página. De ahí el sentido de nuestra participación, es decir, que cuando alguien hace un currículum en una herramienta como puede ser Nos, ese currículum esté, ya no solamente el currículum, ahora hablaremos de eso, en la primera página. ¿Vale? La web semántica, empezaréis a ver espacios que tienen que ver con web semántica, es lo que también se comprende como web 3.0. No nos gusta mucho esta clasificación, pero sería la web 3.0, ¿vale? La web 1.0 era la web que todo el mundo usa, las páginas web normales. Internet ha sido una gran red de redes donde uno viajaba de hiperlink en hiperlink, ¿vale? Y veía documentos que se expresan en páginas web. La web que viene, la web presente y de futuro, es una web que conecte datos con datos, ¿vale? Que permita identificar datos con datos, en este caso los perfiles de los alumnos. Nosotros trabajamos ahí, la tecnología que desarrollamos es esa tecnología y esa tecnología permite recuperar la información, tener mayor visibilidad en Internet, recuperar la información de una forma mucho más potente, generar sistemas de recomendación, poco, no sé si alguno ha entrado a comprar algo en Amazon, pero ya sabéis que Amazon, cuando tú compras un producto, ya no solamente es que llegues bien al producto que quieres, sino que luego te dice los productos que han comprado personas que también han comprado ese producto, con lo cual te genera un grafo social y te va recomendando otras cuestiones a través de los gustos de gente que hace cuestiones parecidas a las tuyas. Bueno, nosotros estamos ahí, eso llegará, todavía es muy pronto, pero que sepáis que hay herramientas, aparte de las herramientas sociales que todos conocéis, son herramientas 3.0, herramientas semánticas, que permiten discriminar o hacer comprender a los sistemas lo que se está diciendo. Y eso, bueno, tiene una cierta carga de valor en ese sentido. No sé cómo voy de tiempo. Vale. Nada, 5 minutos más. Lo último que quería deciros era cómo aprendemos, ¿no? Porque yo creo que una de las cosas también que se ha puesto en evidencia en este proyecto, un poco al hablar con los profesores y con algunos alumnos de Navarra, era la forma que tenemos de aprender. Nos gastamos mucho dinero y mucho tiempo, esto es paretiano, ¿no? En la educación formal, y todos aprendemos, o muchos de nosotros aprendemos cada vez más de manera informal. Os cuento el caso, yo qué sé, yo tengo a mi mujer que aprende a coser, ya no preguntándole a la madre, sino enchufándose como en Matrix 40 vídeos en YouTube de un tipo que te cuenta desde que desempala la Singer hasta los doble bordados y aprende así, ¿no? Es decir, mucha gente aprende a arreglar su bicicleta, su ordenador, su tal, viendo vídeos de YouTube. Esto no es baladí ni es banal. Hay grandes empresas y grandes universidades, por ejemplo, americanas, no sé si conoces el proyecto Coursera, donde se están dando cursos masivos, cursos que son atendidos por más de 2 millones de personas en el mundo, hablando sobre cosas tan curiosas como inteligencia artificial o, bueno, es decir, antes Carlos hablaba de el ahorro que supone aplicar la tecnología en estos procesos. Aquí también en el aprendizaje hay un ahorro posible en ese caso, ¿no? Y lo que se está viendo es que vosotros, porque nacemos y aprendemos constantemente, muchas de las cosas que aprendes las estáis aprendiendo más allá de la escuela y más allá del libro y del texto, ¿vale? Entonces, este pequeño proyecto de identidad digital tenía por intención también, o ha tenido por intención, salir del aula. Más allá del aula hay una vida digital, hay una identidad que se construye, hay un conjunto de actividades y de hechos que la persona realiza o a través de un blog, un profesor cuando se comunica con vosotros, a través de una wiki, a través de un perfil. Eso nos parecía interesante resaltarlo, ¿no? Y para acá vuelvo al principio. Desde hace mucho tiempo, a mí me tocó también trabajar en algo de esto, cuando hacemos los estudios siempre sale lo mismo.
los empresarios dicen los contrato por lo que se supone que saben hacer técnicamente en los centros de formación profesional, salen muy bien formados técnicamente, pero luego los despido porque hay cuestiones básicas, competencias básicas, que no se manejan. El trabajo en equipo, la comunicación, la iniciativa, etcétera. La cuestión es, bueno, ¿cabe la posibilidad de que el mundo digital ayude a que esas competencias, que quizás son difíciles trabajar en el aula, puedan trabajarse fuera? ¿Vale? Es posible, hay muchos profesores también que están aplicando redes sociales para enseñar, es decir, un conjunto de gente que publica sus trabajos en una red y que, bueno, en ese sentido la relación profesor-alumno deja de ser opaca, ¿vale? Porque, claro, el profesor da la charla, cuenta su historia, hace el examen y después llega el alumno diciendo, hombre, profe, ¿cómo me ha suspendido? Si yo he hecho un examen magnífico, tengo un 3, pero joder, aquí puedo rascar. Cuando en vez de ese sistema se pone en marcha otro tipo de mecanismos, como puede ser una red social, todo el mundo ve lo que el resto hace. Entonces ahí es muy complicado jugar determinados juegos, ¿no? Todo el mundo sabe quién está haciendo qué, quién ha trabajado más, quién ha trabajado menos, quién ha trabajado con más calidad, quién ha trabajado menos, quién no ha hecho nada, quién ha trabajado mucho en un proyecto o ¿no? Eso se ve, no puedes ocultarlo. Y todo el mundo es consciente de lo que cada cual hace. Claro, esto supone cambiar muchas cosas en instituciones, en empresas, incluso en la propia escuela, ¿no? Pero hay profesores que se atreven, que arriesgan y que lo están haciendo. Y, bueno, pues este proyecto casi está, pues eso, dedicado a ellos. Nada más, simplemente eso.